Perdón, me había olvidado. Ya bueno, les estaba diciendo que para realizar ejercicio o cuando el enunciado nos pida encontrar en qué condición se encuentra tal compuesto, nosotros ocupamos esta fórmula de aquí, que es que hidronio va a ser igual a la raíz cuadrada de la solubilidad al cuadrado por la constante de acidez 1 por la constante de acidez 2 sobre el Kps. Ahora, en caso nuestro compuesto solo tenga una constante de acidez, lo que hacemos es eliminar la segunda y quitar la raíz cuadrada. Después voy a tratar de hacer un formulario así recopilando todo y se los voy a mandar. Falta todavía para exámenes. Hasta el otro fin de semana, tal vez, o miércoles, yo les mando así un formulario completito. Pero como les digo, para el ejercicio que ahorita vamos a hacer, ocupamos esta fórmula. Ya si tuviese solo una constante de acidez, borramos esto de aquí y quitamos la raíz cuadrada. Les decía que les iba a explicar un poco de teoría porque no sé si todavía ya avanzaron o no avanzaron este tipo de ejercicio. Les decía que la solubilidad de un compuesto va a empezar aquí. La solubilidad empieza con 10 a la menos 2 y va a terminar con 10 a la menos 5. Por teoría, son datos que nosotros vamos a manejar. Empieza con 10 a la menos 2 y termina con 10 a la menos 5. Ahora, para nosotros determinar la solución de un compuesto, necesitamos hacer un gráfico. El gráfico es el que nos va a ayudar a ver en qué condición se encuentra. Lo explico primero teóricamente para que entiendan. Tenemos el gráfico de solubilidad versus pH. pH va a ser el eje de las X, solubilidad el eje de las Y. Entonces hemos dicho que empieza con 10 a la menos 2 y termina con 10 a la menos 5. Esas son nuestras solubilidades que van a estar en nuestro eje de las Y. Empieza con 10 a la menos 2, termina con 10 a la menos 5. Ahora en pH, esta fórmula de acá arriba, nosotros tenemos que calcularla dos veces. Acá donde dice solubilidad, la vamos a calcular con la solubilidad cuando empieza y con el valor de solubilidad cuando termina. ¿Para qué? Miren, la fórmula al principio dice hidronio igual a, porque nos va a dar un valor de hidronio y con ese hidronio nosotros vamos a calcular el pH. ¿Para qué? Para que cuando yo reemplace o calcule la solubilidad con 10 a la menos 2, me dé una caída en pH. Digamos que aquí va a ser 2. Me va a dar una caída en pH 2. Y cuando yo reemplace la fórmula, cuando termine con 10 a la menos 5, me va a salir hidronio y con ese hidronio voy a calcular otro pH y me va a dar una segunda caída de pH. Aquí yo ya formé dos cuadrantes. Tengo el primer cuadrante y tengo mi segundo cuadrante. Ahora, estos son con solubilidad solo cuando empieza y cuando termina para que se me formen estos cuadrantes. Y de recién en el problema, cuando me dé un compuesto, una solución, un medio, donde yo pueda buscar un tercer pH, ese tercer pH va a ser el que me va a determinar la condición del compuesto. Eso en el problema hay que buscarlo. Aquí, como les estoy explicando un poco de teoría, voy a decir que el pH nos salió igual a 6,5. Vamos a suponer que el pH de un compuesto nos dio 6,5. ¿De qué compuesto? Del ácido clorhídrico. Queremos saber en qué condición se encuentra el ácido clorhídrico que tiene un pH de 6,5. Entonces yo busco mi pH cuando empieza, cuando termina, reemplazando la fórmula y me da estas dos caídas. Ahora, busqué también mi pH de ácido clorhídrico y me dice que, ay, no es altísimo, pero ya es alto para que sea un pH ácido clorhídrico, pero ya ese es el ejemplo. Digamos que nos dio 6,5. Entonces 4 está aquí, digo que 5, 6, 6,5 vamos a decir que está por aquí. Entonces el pH me cae ahí fuera de los dos cuadrantes. Cuando me cae fuera de estos dos cuadrantes, yo digo que el compuesto está en una condición de precipitados. En cambio, si ese pH no hubiese sido 6,5 y quizás hubiese sido
un 3, si ese pH hubiese sido un 3, me hubiese caído aquí. 2, 3, digamos que me hubiese caído aquí. Cuando me cae en medio del segundo cuadrante, yo voy a decir que ese compuesto está en equilibrio. Ahí, vamos a decir que cuando me cae dentro del segundo cuadrante, voy a decir que el compuesto está en equilibrio. En cambio, si el pH que nosotros buscamos hubiese dado 0,50, digamos que me hubiese dado un pH de 0,50, estaría por acá, dentro del primer cuadrante. Cuando el compuesto me cae dentro del primer cuadrante, yo digo que el compuesto está disuelto. Entonces son las tres principales condiciones en la que puede estar mi compuesto. Si cae en el primer cuadrante, ustedes dicen que está disuelto. Si cae en el segundo, que está en equilibrio. Y si cae fuera de estos cuadrantes, decimos que está precipitado. Hay casos donde el valor sale negativo y nos cae del otro lado del eje X en negativo, pero igual sigue estando dentro de lo que es el primer cuadrante, porque es las caídas de pH cuando empieza y cuando termina que nos determina de dónde a dónde va a ser el primero y de dónde a dónde va a ser el segundo. Entonces tienen que aprender a observar esta gráfica. Primer cuadrante disuelto, segundo en equilibrio, tercero precipitado. Si quieren pueden tomarle una foto a eso, pero sin el ácido clorhídrico ya, porque ese no es su pH. Tómenle una foto y ya ustedes, para que lo observen después o algo, porque lo voy a borrar para empezar a hacer el ejercicio. Sí que los valores de pH 2 y 4, ¿eso ya vienen determinados o No, son los tenemos que que buscar? buscamos con la fórmula de aquí, cuando empieza y cuando termina. Ahorita con el ejercicio lo van a entender mejor. Les voy leyendo el enunciado. El enunciado nos dice, se prepara, la tienen en el grupo, igual lo pueden leer o ver. Se prepara una solución pesando 350 miligramos de cloruro de aluminio y se lleva a un volumen de 500 ml. Determinar en qué condición se encuentra el precipitado de oxalato de plomo. Realice la gráfica de pH versus solubilidad. Nos da dos constantes de acidez del ácido oxálico, nos da una constante de acidez para el aluminio y nos da un KPS del oxalato de plomo. Como hemos visto en nuestros datos que tenemos dos constantes de acidez del ácido oxálico, es que ocupamos esta fórmula que lleva dos constantes de acidez. Esta fórmula nosotros la ocupamos para encontrar estas caídas en pH, que yo le puse de ejemplo 2 y 4. Pero reemplazando esta fórmula con estos datos cuando empieza y cuando termina, nos dan estos valores de acá para determinar nuestros cuadrantes. Y ya el tercero que buscamos, ese tercer pH de recién es el valor o el pH que les va a indicar en qué condición se va a encontrar el compuesto. Nos pide hallar la condición y por ende la gráfica de pH versus solubilidad, porque para saber en qué condición se encuentra necesitamos observar la gráfica. ¿Qué es lo que hacemos primero? Nosotros para ver nuestra gráfica necesitamos dos caídas, ¿no ves? La primera que es cuando empieza y la segunda cuando termina. Para eso decimos que vamos a calcular la solubilidad. Vamos a empezar calculando la solubilidad cuando empiece. Empieza siempre con 10 a la menos 2. Entonces voy a calcular esa solubilidad cuando empiece. Tengo acá arriba la fórmula, entonces lo que hago es reemplazar. Me dice hidrónio va a ser igual a raíz cuadrada de solubilidad al cuadrado. Como me está diciendo, como estoy calculando cuando empieza, y cuando empieza la solubilidad vale 10 a la menos 2,
yo voy a reemplazar eso. Mi valor de solubilidad va a ser 10 a la menos 2. La fórmula me dice al cuadrado, por tanto lo elevo. Por constante de acidez 1. Me fijo en mis datos y mi constante de acidez 1 es 3,8 por 10 a la menos 2. Por me indica mi constante de acidez 2. Se fijan nuevamente en la fórmula y es 5,0 por 10 a la menos 5. Sobre todo eso nos dice sobre el valor de KPS. De igual forma, se fijan en sus datos y ven que el KPS es de 8,3 por 10 a la menos 2. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer para encontrar las primeras dos caídas de pH, mediante la fórmula, simplemente reemplazar. No tienen que buscar nada porque todo lo tienen. Para calcular cuando empieza, la solubilidad simplemente la pone. Que cuando empieza siempre va a valer 10 a la menos 2. Entonces, eso váyanlo calculando. Hidróneo de todo eso va a ser igual a. Y ahora vamos a calcular cuando termina. Siempre la solubilidad va a terminar con 10 a la menos 5. Por eso es que calculamos la solubilidad cuando termina, con la misma fórmula. Decimos hidróneo va a ser igual a raíz cuadrada de la solubilidad al cuadrado. Ahora, como estamos calculando cuando termina, la solubilidad ya no va a ser 10 a la menos 2, porque eso era cuando empezaba. Entonces, ¿en cuánto termina? Termina en 10 a la menos 5. Por lo tanto, yo reemplazo mi solubilidad con 10 a la menos 5. ¿Qué me dice? Al cuadrado. Por lo demás es lo mismo. La constante de acidez, 1, que va a ser la misma. Por la constante de acidez 2, que también va a ser la misma. Y el KPS de igual forma va a ser lo mismo, 8,3 por 10 a la menos 2. Esta parte ustedes la tienen que buscar hacer rápido porque simplemente es reemplazar los datos. Toditos los datos ustedes lo van a tener. Constante de acidez y KPS se los da siempre en la fórmula. Solubilidad, saben que cuando empieza es 10 a la menos 2, cuando termina es 10 a la menos 5. Entonces lo único que tienen que hacer ahora es meter esos datos a la calculadora. ¿Para qué? Para encontrar hidrógeno. Para no perder tiempo y como todo es lo mismo, no es necesario que ustedes lo borren todo, copian el primero, ¿no es? Y no borran todo, sino que simplemente la flechita de la calculadora lo colocan aquí y cambian ese 10 a la menos 2 por 10 a la menos 5. Entonces, en el primero, ¿cuánto les sale el valor? ¿Alguien ya calculó? ¿Alguien ya calculó cuánto sale en el primero? Chicos, nadie está calculando.
A mí me sale 4,78. ¿El primero? Sí, el primero. Ya. Ahora no borren sus datos de la calculadora y cambien este 10 a la menos 2 por 10 a la menos 5 para calcular la segunda. Y me dictan el resultado de la segunda. $4,78 por 10 a la menos 3. Entonces ahí tenemos reemplazando la fórmula los dos valores de hidróneo, cuando empieza y cuando termina. Nosotros necesitamos en la gráfica el pH, por eso que vamos a calcular su pH. Para la primera decimos entonces, como el valor de hidróneo es 4,78, yo digo menos logaritmo de la concentración de hidróneo, menos logaritmo de 4,78, me sale menos 0,68. Y para el segundo, de igual forma, para sacar lo que es el pH, decimos menos logaritmo de 4,78 por 10 a la menos 3, me sale que es 2,32. Entonces ahí tenemos el pH. Tenemos nuestras caídas cuando empieza y cuando termina. Entonces si nos vamos a la gráfica, que la voy a hacer así cortita acá arriba. Bueno, les explico. Teníamos con 10 a la menos 2 y con 10 a la menos 5. Nos dice que cuando empieza, que es 10 a la menos 2, tiene un pH de 0,68. O sea que nos indica que está por aquí. Que está por ahí. Y cuando termina, o sea, en 10 a la menos 5, tiene un pH de 2,32. Nos indica que el segundo está ahí. Entonces, si se dan cuenta, ahí nosotros ya formamos nuestros cuadrantes. Aquí tenemos el primero y ahí está el segundo. Si bien les dije, a veces sale el negativo, pero igual sigue siendo primer cuadrante, segundo cuadrante. Es eso lo que hemos buscado ahorita, para que vayan entendiendo. Al final vamos a hacer la gráfica completa, porque necesito el espacio. ¿Qué nos falta? Como ya tenemos los dos cuadrantes, nos falta encontrar lo que es el tercer pH, que va a ser quien nos determine, va a ser quien nos va a determinar la condición en la que se va a encontrar el compuesto. Para hallar ese tercer pH nos dice que tenemos 350 miligramos de cloruro de aluminio, que está en 500 ml. Entonces, 350 miligramos están en 500 ml, que es igual a 0,5 litros de cloruro de aluminio. Entonces, como sabemos que nosotros tenemos que encontrar pH y para reemplazar pH necesitemos que esté en molar, lo que hacemos es convertir a molar estos 350. Decimos que un gramo tiene 1000 miligramos y un mol, en este caso de un mol de cloruro de aluminio, va a tener, ahorita lo voy a calcular, cloro es 35,5 y si no me equivoco, aluminio es 27. 133,5 gramos. Entonces, gramos con gramos se nos va, miligramos con miligramos se nos va y nos queda mol arriba, litros abajo. Hacemos nosotros la división, sería 350 sobre 0,5 por 1000 por 133,5. Me sale 5,24 por 10 a la menos 3. Yo lo estoy haciendo rápido, ustedes igual calculen por si me equivoco al meter los datos y me corrigen. Pero a mí me sale que es 5,24 por 10 a la menos 3.
Entonces conversión, ustedes saben, yo necesito el campo porque mi pizarra es chiquita. Como ya hemos calculado la molaridad, hemos convertido, yo digo que mi cloruro de aluminio va a tener una concentración de 5,24 por 10 a la menos 3 molar. Eso fue la conversión que hice, que ya lo borré porque ustedes se supone que ya saben convertir. Ya lo tengo en molar. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para encontrar mi pH? Disociar para ver si es un ácido, si es una sal. Empezamos la disociación. Tenemos nosotros el cloruro de aluminio. Es una sal. La disociamos y nos queda en aluminio más cloro. Hacemos la igualación. Nos queda un aluminio, 3 cloros. Ahora vamos a hacer la hidrólisis. Nosotros hidrolizamos con agua. Decimos cloro más agua. No va a haber reacción. ¿Por qué? Porque el cloro proviene de un ácido fuerte y los ácidos y bases fuertes con agua no reaccionan. Vamos con aluminio. Aluminio con agua, lo que va a suceder es que se va a formar un complejo. Se nos va a formar un complejo. Pero aquí en esta reacción formándose el complejo, no nos está liberando ni hidrógeno ni oxidrilo, por lo que nosotros no podemos saber si lo vamos a resolver como ácido o lo vamos a resolver como base. Es por eso que nuevamente volvemos a hacer la hidrólisis del complejo. Tomamos el complejo y nuevamente lo hidrolizamos. ¿Con qué? Con agua. ¿Qué va a suceder aquí? Fíjense bien, el complejo está compuesto por aluminio, por agua, por 6 moléculas de agua. Pasa que de una molécula de esta agua va a salir para donarle al agua que estamos sumando. No sé cómo explicar para que entiendan. Ahorita se los voy a explicar mejor. A ver, ahí. Teníamos el complejo de aluminio que se formó. Le vamos a sumar agua. Y nos va a terminar de recién liberando lo que es hidrógeno. ¿Cómo? Recuerden, aquí tenemos, bueno, el complejo está formado por 6 moléculas de agua y aluminio. Entonces, al sumarle esta agua, lo que sucede es que una de estas moléculas, de esas 6 moléculas, de esas 6 moléculas que tiene el agua, está saliendo una. Ay, mis marcadores no piden. Disculpen que todo lo haga con negro, pero ya no. Moléculas de agua está saliendo. Es por eso que aquí quedan en 5. Eran 6. Como se está saliendo una, me quedo en 5 moléculas. Hidrógeno le fue cedido al agua que se le estaba sumando. Como esto perdió un hidrógeno, nos queda en oxidrilo. Y se va a formar en hidrógeno. Es por eso que aquí nos queda aluminio, 5 moléculas de agua, el OH, que es el que quedó acá, más hidrógeno. Esa sería la forma de disociar ese tipo de sal. De esa forma nosotros disociamos ese tipo de sal. ¿Entienden qué pasó? Para que lo puedan hacer después, porque a veces le pone ejercicios así. Es una de las disociaciones más, un poquito complicaditas que hay. ¿Alguien tiene dudas de qué pasó ahí? Sí, ¿lo podría repetir, por favor? Es que mi internet se cortó. Ya. Yo disocié el complejo que se formó. Como no me liberó ni hidrógeno ni oxidrilo, yo lo vuelvo a disociar para ver si esta vez sí libera algo. Entonces, en mi disociación, en mi hidrólisis le sumo agua. Al sumarle agua,
de estas 6 moléculas de agua que tiene el complejo, pierde una. Por eso es que acá me queda con 5. Dieron un hidrógeno a esta agua que se estaba sumando. Es por eso, si se dan cuenta aquí, este OH es la 6ª molécula de agua que se perdió. Porque para hacer agua le falta fue aquí para convertirse en hidrógeno. Eso fue lo que sucedió. Ahora, como ustedes ven, nos liberó hidrógeno. Por tanto, decimos que es un ácido. Y ya ahí simplemente tenemos la fórmula de constante de acidez va a ser igual a x cuadrado sobre concentración menos x. Yo imagino que hasta aquí, bueno, esta fórmula la mayoría entiende de dónde salió. Porque ya eso, ustedes deberían sabérselo ya un poquito de memoria. ¿Saben de dónde sale? ¿O quieren que lo haga paso por paso? Ya les explico, no me dicen nada, no sé si sí o si no. Decimos que acá tenemos concentración X y X. Aquí tenemos concentración menos X, aquí X, X. Y por lo tanto nosotros terminamos ocupando esta fila. Como estamos calculando constante de acidez, decimos, constante de acidez va a ser igual a la multiplicación de estas dos X, que me queda X cuadrado, sobre lo que me quedó del lado izquierdo, que es concentración menos X. De ahí es donde sale esa fórmula, porque nosotros tenemos moles iniciales y moles finales. Entonces yo no lo hago porque, bueno, en química inorgánica avanzaron puras disociaciones y se supone que lo tendrían que saber. Y 2, porque no me va a entrar todo el ejercicio en la pizarra. Pero de ahí es donde sale. Entonces ya directamente, haciéndolo más directo, yo digo, constante de acidez igual a x cuadrado sobre concentración menos x. ¿Qué es lo que yo quiero saber? Yo quiero saber el valor de hidrógeno. ¿Qué me representa hidrógeno? Me representa la X. Ustedes saben que en analítica nosotros despreciamos la X del denominador. Por lo tanto, la fórmula me queda así. Yo quiero saber X porque X es igual al valor de hidrógeno. Por tanto, despejando mi fórmula, me queda X igual a raíz cuadrada de constante de acidez por concentración. Constante de acidez lo tengo, se fijan en el enunciado. En el enunciado nos dice que la constante de acidez va a ser igual a 1,3 por 10 a la menos 5. Ahora, la concentración recuerden que nosotros la calculamos porque nos los da en miligramos litro o ml y la convertimos nosotros a molar. Así que directamente decimos por 5,24 por 10 a la menos 3, que es el valor de la concentración que nosotros buscamos. Reemplazando o poniendo nosotros esos datos a la calculadora nos va a dar el valor de X, que es igual a el valor de hidrógeno. A mí me sale que el valor es de 2,61 por 10 a la menos 4. $2,61 por 10 a la menos 4. Este es mi valor de hidrógeno. Recuerden que lo que yo estoy buscando es mi tercera caída en pH para saber en qué condición se encuentra. Por eso que a este hidrógeno le voy a calcular el valor de pH, diciendo menos logaritmo de 2,61 por 10 a la menos 4. Me da 3,58. Hasta ahí, esa es mi tercera caída de pH que me determina la condición. Ahora, para yo saber en qué condición se encuentra, necesito hacer sí o sí la gráfica. Para eso, hasta ahí les pregunto si entendieron, porque voy a borrar el lado de allá. ¿Alguien tiene alguna duda?
Bueno, si nadie tiene ninguna duda, voy a anotar el pH, el tercer pH que encontré aquí. pH igual a 3,58. Voy a borrar solo la parte de aquí abajo. La voy a eliminar, ¿para qué? Para hacer mi gráfica de pH versus solubilidad. Entonces, empieza con 10 a la menos 2, termina con 10 a la menos 5. Empieza con 10 a la menos 2, termina con 10 a la menos 5. La primera caída que nosotros obtuvimos cuando empieza con 10 a la menos 2 nos da un pH de 0,68. Que digamos que está aquí 0,68. Ya ustedes lo van a hacer pues bonito en sus hojas cuadriculadas. Ahora, cuando termina en 10 a la menos 5, me dice que es un pH de 2,32. Yo voy a suponer que está ahí. Entonces, ahí, si se dan cuenta, yo tengo mis dos cuadrantes. Me fijo mi tercer pH, que fue el que encontré de aluminio, que me dio 3,58. 3,58 debe estar por aquí. Entonces yo ya, viendo dónde cayó mi tercer pH, yo puedo determinar en qué condición se encuentra. Hace rato les expliqué según dónde caía, qué condición tenía. Ahora yo les pregunto a ustedes, viendo ese gráfico, ¿en qué condición creen que se encuentra su oxalato de plomo? ¿Qué es lo que les pregunto? Totalmente precipitado. Sí, está bien, porque cae fuera del primer cuadrante y cae fuera del segundo cuadrante. Entonces ya de respuesta ustedes le ponen. La pregunta decía determinar en qué condición se encuentra el oxalato de plomo. De aquí de respuesta iría, el oxalato de plomo se encuentra precipitado o totalmente precipitado. ¿Tienen dudas del ejercicio? Cuando el enunciado les menciona encontrar la condición, siempre tienen que buscar 3 caídas de pH. La primera y la segunda la van a calcular reemplazando las fórmulas. ¿La fórmula de qué? De hidronio. De hidronio cuando empieza y cuando termina. Cuando empieza tiene un valor de pH, cuando termina tiene otro valor de pH. Simplemente reemplazar la fórmula, nada más. ¿Dónde se van a demorar? Al encontrar el tercer pH que les va a dar una solución, ya sea ácida, básica, tampón, polifrótico, anfolito, lo que sea, pero les va a dar una solución para que ustedes calculen pH. Ese tercer pH les va a determinar la condición, ya sea disuelto, en equilibrio o precipitado. ¿Tienen dudas? No, sí. O si podría explicar un poquito de anfolito, por favor. Al que le tengo duda. Como un ejercicio para disociar, porque después los enunciados todos se resuelven los mismos. El enunciado creo que nos queda todavía, como ya con esto que estoy avanzando, me nivelo a lo que los 2 últimos jueves no hubo. En esta clase, en este miércoles y en este jueves, les sugerí como ya avanzando pilas el ejercicio que nos falta, terminamos lo que sería el avance que sería para su primer corte. Entonces ya las clases de esta semana lo que haríamos es resolver modelos de ejercicios que ustedes tengan duda. Por eso es que les pedí a sus compañeros del miércoles que me pasen modelos de exámenes, que ustedes vieron que pasaron varios, ¿no? Entonces lo de anfolito, si quisiera para que me entienda mejor,
sería explicarlo el jueves directamente en presencial, porque ahorita así a mano buscar un ejercicio de anfolito no tengo, pero lo que varía entre un anfolito, un ácido polifrótico, una base, es la disociación, es esto de aquí. Esta es una disociación y hidrólisis. Si ustedes aquí lo hacen mal, ya tengan que buscar pH, pOH, igual lo van a hacer mal. Ustedes no tienen que equivocarse aquí. Entonces, en un anfolito, la diferencia es que la disociación, por ejemplo, la disociación aquí, si hubiese sido un anfolito, en una disociación, en una nos hubiese liberado hidróneo y en el otro nos hubiese liberado. La diferencia es que en un anfolito, cuando nosotros disociamos y hacemos la hidrólisis, suceden dos cosas al mismo tiempo. Nos libera hidróneo y nos libera oxidrilo. Eso es lo que sucede en un anfolito. Un solo compuesto actúa a la vez como ácido y como base. Ahí es cuando ustedes reconocen el anfolito. O sea, es lo único que cambia después un ejercicio, ya sea de formación de precipitado, ya sea que aquí mismo, en vez de este cloruro de aluminio, pudieron haberle dado un anfolito para que ustedes encuentren el pH. Sí, y si me dan un ácido poliprótico, que son casi similares y eso me confunde. No son similares. Como les digo, un ácido, un anfolito les va a liberar hidróneo y les va a liberar oxidrilo al mismo tiempo. O sea, va a actuar como ácido, como base. Un solo compuesto. En un ácido polifrótico, ustedes siempre van a tener una carga. O sea, van a tener los ácidos con carga. Pero creo que el cianuro de amonio es un anfolito. Espera un rato. Para que me entiendan ácido. Este es el cianuro de amonio. Yo hago la disociación y me queda en amonio más cianuro. Cuando haga la hidrólisis, voy a tener amonio más agua. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a transformar en amoníaco más hidróneo. Y con el cianuro, cuando yo disocie, ¿qué va a suceder? Que se va a transformar en ácido cianhídrico más oxidrilo. Ese es un anfolito. Ahí tienen un ejemplo de un anfolito, que es el cianuro de amonio. ¿Por qué es un anfolito? Porque yo disocié. Tenía mi cianuro de amonio, lo disocio en amonio y cianuro y luego hago la hidrólisis con cada uno. La hidrólisis con amonio me va a liberar hidróneo. Cuando haga la hidrólisis con cianuro, se va a formar ácido cianhídrico y me va a liberar oxidrilo. Entonces, ¿qué me está liberando? Me está liberando ácido y base al mismo tiempo. Entonces, cuando ustedes vean eso, es un compuesto que es anfolito, porque ambos están reaccionando. Y como les digo siempre, fíjense en lo que produce. Libera hidróneo y oxidrilo. En cambio, si hablamos de un polifrótico, siempre va a presentar cargas. Por ejemplo, aquí es un ion carbonato o carbónico. Le sumamos agua. Fíjense, dense cuenta que aquí presenta ya carga, no como acá arriba o como en otros casos que ustedes no ven la carga. Aquí les está presentando carga. Carga que este hidrógeno, de este bicarbonato, de este ion carbónico, este hidrógeno, le puede ceder uno. Así como también este le puede dar más.
Otro ejemplo sería el ácido fosfórico. Creo que con este me van a entender mejor. A ver. Aquí tenemos el ácido fosfórico más agua. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a ceder un hidrógeno y se va a transformar en hidrógeno. Se puede seguir hidrolizando o haciendo la hidrólisis se puede, porque yo voy a tomar lo voy a sumar nuevamente con agua y va a seguir, pero tenía 2 hidrógenos, ahora solo va a tener 1. Y va a tener, aquí solo era una carga, va a tener 2 cargas, porque fueron los 2 que está perdiendo. Y como lo cedió, va a seguir siendo hidrógeno. Ahora, este de aquí puede seguir cediendo, todavía puede. Le sumamos más agua y como todavía tiene un hidrógeno que dar, lo va a seguir cediendo. Ahora sí, ahorita se quedó sin hidrógeno que dar. En el ejemplo de abajo se entiende mejor. Del ácido ortofosfórico. Tenía aquí un hidrógeno, lo cedió al agua. Seguía teniendo hidrógenos, lo sigue cediendo al agua. Sigue teniendo hidrógeno, lo sigue cediendo al agua. Hasta quedarse sin nada. Acá ya no puede ceder nada porque no tiene hidrógeno. Entonces, una vez llega al final, lo que puede pasar es que agua le puede ceder un hidrógeno. Y vamos yendo, así como fuimos de arriba hacia abajo, se puede ir yendo de abajo hacia arriba nuevamente. Que agua le dé un hidrógeno, se convierte en esto. A esto otra vez agua le cede un hidrógeno, vamos a esto. Y así, o sea, bajamos y podemos subir. Ese es un ácido poliflótico, siempre va a presentar varias cargas. ¿Cómo hacen ustedes para darse cuenta qué constante de acidez? Fíjense, aquí hay 0 cargas, aquí hay 1 carga. 2 cargas, 0, 1. Aquí pues tiene que ser 1, 2. 0, 1, 1, 2, 2 y 3, si se dan cuenta de las cargas. Si tienen de 0 a 1, se dice que ocupan la primera. Si tienen de 1 a 2, ocupan la segunda. Si tienen de 2 cargas a 3 cargas, ocupan la tercera. Como esto va y viene, puede también que lo tengan. Esto que está del lado derecho, puede que lo tengan aquí al lado izquierdo. Y tengan de 3 a 2 cargas. De 3 a 2 cargas igual, constante de acidez 3. De 2 a 1 carga, constante de acidez 2. De 1 a 0 cargas, constante de acidez 1. Esas son las diferencias. Es muy distinto a un anfolito a un ácido poliflótico. En el ácido poliflótico lo que hacemos es ver cargas. Mientras que aquí simplemente es la liberación de hidrógeno y oxidrilo al mismo tiempo. ¿Lo puedo borrar la pizarra? Miren, le tomé el Auxilio. Y en un ejercicio de anfolito nos dan K sub A, ¿verdad? ¿O no? Les da constante de acidez o de basicidad. Y ya ustedes con la fórmula reemplazan. Reemplazan la fórmula. Si es a una constante de acidez, ocupan la de 1. Si es la de 2 constantes de acidez, ocupan la de 2. Ok, está bien, gracias, Auxilio. Después les voy a pasar todas las fórmulas, pero en clase, cuando hicimos en las auxiliaturas anfolito, les di las fórmulas para resolver anfolito. Quiero avanzar el último ejercicio, que sería de pilas, o ejercicios de óxido reducción.